Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy feliz de estar en este foro en esta ocasión. Y bueno, pues disculpen, tuvimos ahí una situación un poquito complicada con las conexiones, ya saben. A veces la tecnología nos juega de repente ahí cosas complicadas, pero ya estamos bien, ya estamos muy animosos de estar esta mañana aquí con ustedes. Yo voy a hablar sobre un tema que es, digamos que en el consultorio, digamos que básico. Actualmente todos los pacientes, por la manera en la que acuden a nuestro consultorio, pues es para hacer pues realmente una rehabilitación. Muchas veces van con una cuestión pues de dolor, pero nosotros podemos desviar un poquito esta cuestión cuando salgamos de la urgencia, digamos, dental. Siempre intentamos hacer grandes transformaciones en su sonrisa. Tal cual, pues lo que actualmente estoy haciendo yo, pues tanto con todos mis alumnos, porque si ustedes pues no lo saben, yo doy diplomados en México y soy conferencista también de la marca Philips de todo lo que es el blanqueamiento Zoom. Y pues también soy conferencista de la marca 3M, en donde hablamos sobre todos los temas de rehabilitación. Pero para nosotros hacer una muy buena rehabilitación, primero tenemos que pensar en una cuestión de color. O sea, tenemos que ver, obvio, toda la situación que engloba el caso clínico de mi paciente, pero aquí lo principal siempre va a ser que nosotros hagamos un muy buen diagnóstico. Entonces, mi conferencia el día de hoy se llama El inicio de un gran cambio en la sonrisa de tus pacientes. Todos los pacientes tienen como esa duda de si serán candidatos o no. Algunos pacientes pueden referirnos inclusive que pueden tener sensibilidad dentaria, pero nosotros podemos hacer tratamientos o protocolos para quitar la sensibilidad dentaria, porque algunos piensan que ya nada más porque traen la sensibilidad, pues no son candidatos. ¿Y qué creen? Que obviamente sí, tenemos varios métodos para poder bajar la sensibilidad al máximo, y de esa manera nosotros podemos, pues obvio, nunca negarles un tratamiento, sobre todo en una cuestión que sea pues muy estética. Vamos a ver realmente qué tratamientos sí van a ser óptimos y qué tratamientos en cuestión de diseño de sonrisa me van a llevar a tener casos súper exitosos. El día de hoy les voy a compartir algunos de los casos clínicos que tenemos pues obviamente en nuestra práctica profesional, muchas veces algunos sencillos y otros mucho más retadores en cuestión de color. Porque a veces nosotros podemos llegar a blanquear perfectamente, pero también a veces los pacientes pueden llegar a quedar en colores que son como intermedios. Entonces nosotros tenemos que darle una información adecuada siempre a mi técnico dental, incluyendo fotografías, incluyendo buenos modelos, buenas tomas de impresión, para que el técnico realmente pueda llegar a tener también éxito. Realmente ser un dentista exitoso va de la mano de muchas cuestiones. Yo creo que la primera situación va a ser siempre, pues, en definitivo, hacer un muy buen diagnóstico desde el principio. Y sobre todo lo que hacemos en la clínica es tener un cuestionario y ahí preguntarles paso a paso al paciente cuáles son sus deseos. Si el paciente tiene ciertas cuestiones como de ganas de tener los dientes más grandes, más blancos, o no le gusta su encía cuando sonríe. O sea, estas cuestiones nosotros tenemos que tener una comunicación entre todos. Hablemos desde, obviamente, mis técnicos, la gente que labora conmigo, porque yo tengo un equipo de gente que trabaja conmigo, mis asistentes, los doctores, mis especialistas, y de esta manera podemos llegar a tener, pues obviamente, mucho más éxito. Entonces les voy a pasar un poquito de lo que soy yo, lo que es Yolette Martínez, lo que ha hecho en su vida. Pues mi consultorio se encuentra en la Ciudad de México, porque tengo entendido que nos alcanzan a ver y nos alcanzan a escuchar en muchas partes del mundo, y eso me hace pues muy feliz, me gusta mucho la idea. Esto es lo que hacemos en la clínica, son grandes transformaciones. Ahí hicimos un video pues haciendo blanqueamiento, haciendo obviamente el diagnóstico de todos estos pacientes que llegan con esas expectativas pues obviamente muy altas, y eso para mí pues es un compromiso todavía muchísimo más grande, porque pues ellos me dicen: yo te he visto en redes sociales,
Entonces ustedes también me pueden buscar en redes sociales y ahí es donde realmente pues salen algunos de los trabajos, algunos de los casos clínicos que tenemos en Smile Design. Estas son algunas de las cosas que he hecho en México y en el extranjero, tanto cursos como diplomados o las conferencias que he dado en diferentes partes, ya sea de México, en Colombia, y esto me hace realmente pues muy feliz, porque llevar pues obviamente técnicas que nosotros utilizamos en nuestra clínica, pues es algo que realmente es llevar y compartir y aprender sobre todo también de muchos otros doctores de los cuales nos vamos ahí como encontrando en el camino. Entonces ahí estamos viendo este video que es más que nada alguna situación en donde está como si fuera mi currículum. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo estamos haciendo un blanqueamiento dental. Los blanqueamientos dentales, mucha gente piensa que solamente es para gente que se dedica al medio artístico. Bueno, eso es lo que la gente antes pensaba. Actualmente, pues estamos ya utilizando esta técnica no para algunos casos, sino en mi clínica lo que hago es para todos los casos. O sea, yo les digo a mis pacientes, definitivo, yo no puedo empezar un diseño de sonrisa si yo no hago una super transformación en color. Entonces, necesito blanquear los dientes para yo poder tener un resultado final que sea extremadamente bueno. Y bueno, pues esta es unas fotografías en donde pues yo he estado en algunas conferencias en World Trade Center en la Ciudad de México, hablando en el stand de Philips de todo lo que son los tratamientos y sobre todo haciendo blanqueamientos en vivo. Y bueno, pues ahí tuvimos varios pacientes y mostramos los resultados en vivo de antes y después. Si ustedes se fijan, en esta paciente, por ejemplo, es la típica paciente que es muy bonita, y pues obviamente cambiando el color, cambiando la posición de los dientes, simplemente ella trae los dientes alineados, o hicimos en realidad ortodoncia, y ya después hicimos blanqueamiento. Son pacientes que pues son lindas, pero nosotros sacamos todavía el plus de su belleza. Y me han preguntado mucho, pues alguna de las cuestiones, me dicen, después de la ortodoncia, ¿cuánto tiempo yo tendría que esperar para poder hacer un blanqueamiento? Un blanqueamiento dental, nosotros desde que estamos quitando los brackets, desde que estamos quitando la resina, podríamos ver qué tanta sensibilidad pudiera llegar a tener el paciente. Por ejemplo, con esta paciente me tuve que esperar si acaso una semana y todo perfecto, no tuvo para nada de sensibilidad, pero hay pacientes que sí me tengo que esperar hasta un mes. Pero yo en ese inter lo que hago es estar remineralizando. Estoy mandando pastas que contengan alto contenido de flúor y nitrato de potasio, desensibilizantes, y de esta manera yo puedo hacerlo entre 15 días después de haber quitado los brackets o un mes, ¿sale? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que sea vanidad o necesidad de hacerse un blanqueamiento dental? Mucha gente pudiera llegar a pensar que es simplemente vanidad. ¿Por qué quieres tener los dientes blancos? Yo creo que actualmente todo mundo necesitamos tener los dientes blancos. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hablamos, nos comunicamos con la demás gente, las personas siempre se nos quedan viendo o a los ojos o a la boca, o sea, o a los dientes. Entonces esa es obviamente una de las cuestiones que nosotros estamos realmente transmitiendo hacia los demás. ¿Es cuidado o simplemente estamos descuidados, ¿no? Cuando tú te cuidas se nota, y cuando no te cuidas, pues yo pienso que hasta más. Entonces es importante que empecemos nosotros a pensar que eso es más que nada una necesidad, y nosotros como odontólogos tenemos que mostrarles a nuestros pacientes que al fin y al cabo es una necesidad. Es el 98% de todos mis pacientes, lo que hago yo es blanquear. ¿Saben por qué? Porque eso me da la pauta de poder hacer cambios drásticos. Tal vez hacer cambios si traen amalgamas, eso es obvio, se va. Y si traen resinas, que muchas veces son resinas pues ya de varios años atrás, desadaptadas, muchas veces son resinas que están todas planas, o restauraciones que pudieran tener
pues obviamente ser metal porcelana. Entonces, todas estas cuestiones, pues yo tengo que hacer como una renovación. Es como si estuviéramos haciendo tal cual una renovación de una sonrisa, o muchas veces vamos a hacerla por primera vez, o muchas veces ni siquiera tenemos que hacer cuestiones protésicas. Y cuando tenemos que hacer cuestiones protésicas, pues es mejor, porque entonces llegamos a ser mínimamente invasivos, y entonces un diseño de sonrisa de los pacientes, pues nada más quedó tal vez en un blanqueamiento, uno que otro cambio de resinas, tal vez bordes incisales o alguna clase 4, una clase 3, pero cosas mínimas. Pero sí sería importante hacerle ver al paciente, obviamente, la necesidad que tenemos de hacer ese gran cambio. Y bueno, pues aquí tenemos a la típica modelo con dientes súper blancos. Yo lo que los invito a ustedes como odontólogos es que empiecen a poner fotografías en sus consultorios, en sus clínicas, porque así los pacientes empiezan, digamos que, a involucrarse o a pensar en, bueno, pues si ella se ve así de guapa, ¿por qué yo no? ¿Por qué no, yo no puedo tener los dientes así de blancos? He ido a clínicas en donde las paredes solamente tienen cuadros o cosas que no van ni al caso con la decoración de un consultorio. Entonces lo actual pues es obviamente promover que siempre estos pacientes se les antoje tener una sonrisa cada vez más linda. Y bueno, pues también en la clínica tenemos espejos para que los pacientes cuando salgan se vean su sonrisa blanca y perfecta. ¿Cuándo sería el momento indicado? Estas son 3 preguntas que son, digamos que básicas para cuando nosotros tenemos que hacer una gran transformación en la sonrisa de mis pacientes. Necesitaríamos saber cuándo es el momento indicado. Casi todos mis pacientes, cuando pisan mi consultorio, es porque ya tienen una cuestión fuerte de, pues que tenemos que rehabilitar. Muchos de ellos, sí, desgraciadamente les puedo decir, cuestiones hasta de autoestima. Cuando ellos hablan, siempre tratan de bajar el labio y de no mostrar sus dientes. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer siempre es tipo un escaneo de estos pacientes, checarlos todo el tiempo, checar cómo hablan, cómo sonríen, cómo gesticulan, y de esa manera nosotros podemos saber exactamente por dónde va el asunto. A veces ellos no pueden externarlo también, pero sí te empiezan a platicar poco a poquito. Yo intento empezar como a involucrarme un poquito más en lo que ellos son, en lo que ellos hacen, cómo se mueven en la vida, porque eso también es importante. La cuestión que pudiera llegar a frenar, digamos, el éxito, a veces hasta profesional, pudiera llegar a ser eso, porque no tienen esta cuestión como de que puedan ser un poquito más abiertos. Entonces, yo empiezo a visualizar exactamente esta cuestión, y bueno, pues yo ya les empiezo a explicar a los pacientes de qué manera nosotros podríamos hacer este cambio de sonrisa. Entonces, como ustedes saben, dentro de este tema, pues es realmente la cuestión del blanqueamiento, si ustedes saben, hace muchísimos años se podría hacer hasta blanqueamientos con la orina, tal cual con la urea. Y aquí esta situación, en la antigüedad, así es como se blanqueaban los dientes, pero nosotros, pues obviamente tenemos todavía 2 que 3 cuestiones ahí de dudas, sobre todo pues algunos odontólogos que pues tal vez no están un poquito más empapados con las nuevas técnicas, y muchas veces me han dicho los pacientes, es que yo fui con otro dentista, intenté decirle o pedirle que me hiciera un blanqueamiento, pero nunca me quiso hacer blanqueamiento porque me decía que me desgastaba realmente los dientes. Y bueno, vamos a empezar a descifrar todas estas cuestiones en esta plática, porque para nosotros es importante que nosotros le podamos explicar al paciente que no hay ningún cambio. Obviamente hay una situación en la microestructura del esmalte que pudiéramos llegar a tener cuando estamos colocando el gel, pero a las 24 o 48 horas se remineraliza perfectamente. De hecho, yo los invito a que chequemos algunos, tal vez journals, algunos artículos, lean un poquito más sobre este tema para que ustedes pudieran estar un poquito más informados para sus pacientes, y de esa manera mostrarles que realmente es una cuestión, digamos que transitoria, es muy seguro. Obviamente pudiera llegar en algunos pacientes porque es una cuestión que no tenemos como, digamos, la seguridad de decirle no te va a doler absolutamente nada. Yo les invito a que no utilicemos tanto la palabra que está como un poquito estigmatizada, lo que es dolor. Yo preferiría decirles sensibilidad. Es muy diferente, suena un poquito más bajito, ¿no? Entonces, para mí, lo ideal
sería que nosotros pudiéramos pues siempre medicar al paciente mucho antes para nosotros tener la certeza de que si va a haber alguna cuestión de sensibilidad, pues esta situación pues sea cada vez más baja o nula. Y muchas veces eso es lo que hace que para nosotros ser como el dentista todavía más exitoso, porque los pacientes cuando no tienen sensibilidad o no tienen dolor, pues es cuando te empiezan a recomendar con absolutamente todos sus amigos o familiares. Entonces eso, pues obviamente es una lluvia de pacientes impresionante que, pues obviamente buscan la misma o el mismo resultado que la persona que los llevó. Y para nosotros es el mejor marketing del mundo, porque finalmente la situación que va recomendación de boca a boca es 1000 veces más sencillo para poder nosotros. Y es más, ni siquiera tenemos que convencer al paciente. El paciente ya viene súper convencido por ese paciente que nos recomendó a nosotros. Entonces, está increíble. Y bueno, pues entonces, ya habíamos platicado sobre el blanqueamiento que sí debilitaba los dientes. Y bueno, sí es necesario sustituir casi todas las restauraciones. Me refiero a tal vez pues vamos a hacer un gran cambio de color, seguramente sí, y sobre todo este blanqueamiento que es maravilloso. Yo les puedo decir, yo he practicado con absolutamente todos los blanqueamientos y este es el blanqueamiento que a mí, en mi clínica, me ha dado el mejor resultado, sobre todo porque es un blanqueamiento que en menos de 30 minutos en la primera sesión yo tengo un gran cambio de color. Los otros blanqueamientos también son, por supuesto, buenos, pero esta es una potencia totalmente diferente. Es donde ahorita les voy a mostrar casos clínicos que tengo, que yo, desde que vi el primer caso, dije, me enamoré de este blanqueamiento y yo no sé cómo, pero lo debo de tener. Entonces, pues yo muy feliz realmente de tenerlo, porque inclusive hasta uno de mis asistentes, uno de los doctores que trabaja conmigo, me dice, doctora, es que qué bárbaro, esto es un blanqueamiento, esta máquina es una máquina para hacer dinero. Y realmente no es tal cual la cuestión económica. Obvio, sí, mejora, por supuesto, es maravilloso. El retorno de inversión es extremadamente rápido, pero también les puedo decir que el resultado es extremadamente bueno. Y yo lo que quiero es eso. O sea, yo veo dientes amarillos en mis pacientes y les juro que no puedo. O sea, yo no sé, hago lo que sea con tal de que finalmente accedan a blanquearse. Entonces, no es tanto cuestión de convencimiento, sino, ok, entonces nos tenemos que ir por este lado, este va a ser el camino, por si tienes sensibilidad, te voy a preparar tal cosa. Y sobre todo, ¿saben qué es lo que hago yo mucho? Les enseño casos clínicos en donde hay grandes cambios de mis pacientes, y obviamente eso les va a motivar al 100%. Entonces, pues entonces vamos a hacer esos cambios chiquitos o muy, muy grandes. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues obviamente va a depender del diagnóstico que nosotros hayamos hecho. Nosotros en blanqueamiento tenemos desafíos, y esto es importante porque, pues, primero tendríamos que ver exactamente cuál es la causa de estas manchas, de dónde vienen, si son endógenas o si son por alguna situación de alimentación o malos hábitos, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que saber, pues ahora sí ya, cómo llevarlo. Hay diferentes maneras de llevar ciertas cuestiones de pigmentación, y de esta manera, pues ahí sí ya, si nosotros hacemos muy bien el diagnóstico, vamos a tener éxito. Entonces, vamos a ver cuáles son estas causas. Entonces, como les había comentado, tenemos tanto extrínsecas como intrínsecas. Entonces, las extrínsecas, pues son todos estos alimentos. Pudiera ser, actualmente, ustedes saben que hay pacientes o hay personas que tienen una dieta alta en tés. Entonces, tengo pacientes que son argentinos y que muchas veces también, o uruguayos, y toman tés, toman matcha, toman diferentes tés que pudieran llegar a pigmentar demasiado los dientes. Entonces, ahí tenemos, obviamente, un gran reto, poder quitar, para empezar, pues un poquito ese hábito, porque esos hábitos, pues si no los cambian, pues obviamente pudiéramos llegar a regresar al color, no tan fácilmente, porque en realidad tenemos un gran cambio, pero pues yo siempre los invito como a hacer esta transformación. O dos, los pacientes que pues se dedican, tal vez, tengo pacientes que son médicos o que son pacientes que trabajan en oficinas, y como ustedes saben, pues son las personas que pudieran estar todo el tiempo atrás de una computadora, como estoy yo ahorita, que es muy extraño para mí porque en realidad yo me la paso detrás de
un paciente siempre con las manos enguantadas, difícilmente puedo tomar demasiado café, sí me gusta, pero estos pacientes podríamos nosotros guiarlos o ayudarlos a que puedan cambiar este hábito y pues simplemente yo les digo que una taza que contenga estas aperturas pequeñitas para que pase el líquido casi directamente hacia la garganta o si no con un popote. Entonces, podría ser para nosotros una situación pues realmente muy buena, o tal vez alguna dieta que pudiera llegar a causar, digamos que acidez en la boca. Ya ustedes saben todo lo que son las bebidas que son energetizantes, también son bebidas demasiado ácidas, que pudieran llegar a hacer erosiones en los dientes, o estos pacientes que tal vez tienen alguna situación tal vez de reflujo, los bulímicos. Entonces esta situación pues obviamente me va a orillar a tomar ciertas actitudes para saber si es candidato a hacerse blanqueamiento y si en esa zona yo podría poner exactamente el gel, porque si no obviamente pasaría por todos los túbulos dentinarios y bueno, se desata una sensibilidad impresionante. Llámese con el blanqueamiento que ustedes hagan. De hecho, he tenido casos clínicos así fuertes de pacientes que simplemente al colocar otro producto que ni siquiera es un blanqueamiento, o sea, llamémosle tal vez un barniz de flúor, o sea, que de repente suena extraño, pero ¿por qué pudiera causarle esta sensibilidad? Pues la desmineralización es altísima. Entonces, ¿cuál es mi siguiente protocolo? Pues mejor primero rehabilito y después si queremos hacer un gran cambio de color, ok, pero entonces ya que esté cubierto perfectamente toda esa zona en donde pues había esa patología. Y bueno, pues la otra cuestión es la edad. Es importante que ustedes sepan que no todos los pacientes a todas las edades me va a decir, ok, si es joven sí le va a doler o si va a tener sensibilidad, o si es demasiado grande igual y ni siquiera siente o tiene sensibilidad. Tengo pacientes maravillosos que me dicen, de plano a mí no me des ni una pastilla, me choca tomar pastillas, yo así quiero mi blanqueamiento. Y precisamente nada, ni siquiera un piquetito de sensibilidad, absolutamente nada. Y pues mi paciente más joven de regalo de 16 años, cuando obviamente estábamos, ya saben, en la era en donde todos los chicos salen en Facebook, salen en YouTube y de esta manera pues obviamente promueven sus redes sociales y entonces siempre quieren estar pues muy guapas, gente modelo. Tengo muchísima gente que pues obviamente se dedica a cuestiones o artísticas o son youtubers y entonces siempre quieren los dientes súper blancos. Y aquí el asunto es que pues a veces son muy jóvenes y yo digo, a ver, ¿por qué tengo que hacer un blanqueamiento en un jovencito que ni siquiera fuma? Porque muchas veces es gente que se cuida muchísimo y hace mucho ejercicio, ni siquiera toma café porque, bueno, se dedican tal vez a tomar mucha agua y tal vez algo de té y demás. Entonces, es donde tú como odontólogo empiezas a pensar, ¿será adecuado que yo pueda hacer un blanqueamiento de una persona tan joven? Mi paciente, la más joven, fue de 16 años y ese fue su regalo de 16 años, un blanqueamiento. Yo juraba que iba a tener sensibilidad alta y ¿qué creen? Pero cero. Entonces, para mí fue maravilloso tener pues ese juego. O sea, realmente tanto en los diplomados que yo doy, los cursos que yo doy, y pues obviamente en la clínica tengo ya pues una alta cantidad de pacientes en donde yo podría decirles, solo sé que uno nunca sabe si le va a tener sensibilidad o no. Quien tú jurabas que sí iba a tener un poco de sensibilidad, no tuvo absolutamente nada. Entonces, yo de todos modos los invito a que siempre hagamos un diagnóstico casi con lupa para que pues todas estas cuestiones que pudieran llegar a complicar, pues obviamente nosotros las vayamos descartando, pero finalmente pues yo siempre me dedico al paciente y de esa manera pues yo ya no tengo ninguna situación que antes vivía cuando yo obviamente no tenía el expertise que ahora tengo y sobre todo pues que utilizo esta marca, ¿sale? Y bueno, pues también tenemos algunas situaciones en donde hay cambios de color, pero pues por medicamentos. Entonces, como ustedes saben, en la década de los 60s se administraban mucho las tetraciclinas y pues esto llegaba a hacer cambios de color muy drásticos en los dientes. Y bueno, pues acá tenemos algunas fotografías. La primera fotografía, la que es el que está en la parte superior, no es un paciente mío, pero es un paciente que fue un paciente de uno de mis alumnos.
que viajaba cada mes desde Chihuahua, y me decía, doctora, ¿qué puedo hacer? O sea, realmente, ¿qué puedo hacer con esta coloración? Si ustedes se fijan, está erosionado el esmalte, realmente es una tinción bastante intensa, y muchas veces tú no podrías hacer realmente ni siquiera un blanqueamiento con unas erosiones así de fuertes. En donde yo sí y siempre hago blanqueamientos, y son con realmente este tipo de situaciones. Pudiera ser, por ejemplo, en esta que estoy puntualizando, tenemos ahí un cambio de color, pero porque esta paciente tuvo un traumatismo, se le hizo endodoncia y obviamente el diente pues cambió de color. Entonces, pues aquí lo que nosotros promovemos puede ser o un blanqueamiento interno o simplemente pues un gran cambio en la sonrisa de la paciente, porque en realidad, si ustedes se fijan, es demasiado intenso, y lo que hicimos aquí pues fue primero blanquear, o sea, en realidad blanqueamos absolutamente todo, y ya después hicimos una restauración. Para nosotros como odontólogos, el mayor reto es hacer una sola restauración. Significa que tengamos el mismo color después del blanqueamiento, la misma forma, la misma textura. Ahí sí les puedo decir, eso es lo más complicado de decir sí hago odontología estética, porque pues debes de quedar así perfectamente con muchas palomitas, con muchas cuestiones que sean para ti, pues obviamente algo importante, tanto la textura como la forma, y los pacientes, o sea, pueden vivir muchos años con un diente con este color, pero ya cuando empiezas a hacer el cambio o el diseño de sonrisa, ahí es cuando ya se vuelven extremadamente, pues, ¿qué les puedo decir? Quisquillosos. En donde ellos, definitivo, lo que quieren es que quede perfecto. Entonces, pues obvio, a eso vienen, y nosotros las veces que sea necesario tenemos que hacer esos cambios, porque finalmente, pues muchas veces el técnico no está al lado de nosotros viendo esto, y muchos de mis pacientes me dicen, doctora, definitivo, hasta me gustó más el provisional de inicio, ¿no? Entonces, pues aquí lo importante es que yo lo estoy viendo, pero pues estos cambios de color siempre tienen que ser casi desde la primera cita, desde que pisan mi consultorio. Lo que yo hago con la máquina que tenemos en el consultorio es, mientras yo estoy dando clases, pueden mis doctores que colaboran en la clínica estar haciendo un spa dental, que para mí es maravilloso porque yo sé que estoy trabajando de un lado y estoy ganando dinero del otro. Realmente eso se llama ser, pues obviamente empresario, ¿no? Tener, no nada más cuando no estás parada la clínica, sino todo lo contrario, que esté girando el dinero, que esté circulando, que esté llegando a nuestras cuentas. Y pues estas máquinas con que nosotros obviamente enseñemos perfectamente bien a los doctores, a nuestros asistentes, a que la utilicen adecuadamente, a que hagan un diagnóstico correcto, pues funcionan solitas y ganan dinero constantemente. Entonces, eso es lo que hacemos en la clínica. Y bueno, pues también el típico paciente que llega con una caries impresionante, y bueno, pues tuvimos que quitar esa caries, hicimos endodoncia. Yo le puse esa resina así como provisional nada más por ese día para yo poder dejarlo él, porque aparte tenía en este momento, pues no sé, como ese día creo que fueron como 18 pacientes, y fue un poquito complicado, entonces yo no quería dejarlo ir mal, y ya le programamos la endodoncia y demás. Entonces aquí el asunto va a ser que nosotros pues sepamos definir cuáles son estos factores intrínsecos que acompañan a las sonrisas de todos nuestros pacientes. Entonces hay que ver exactamente el grado de desmineralización que pudieran llegar a tener. Si ustedes se fijan, estos pacientes cada vez más los vemos en la ciudad, ¿no? Tenemos siempre apretamiento, bruxismo, desgastes en los bordes incisales, por la cuestión muchas veces de mal posición dentaria, obvio, y muchas veces por cuestión de estrés en esta ciudad. Entonces, saber en dónde yo podría poner exactamente el blanqueamiento y no colocarlo en estos bordes incisales que pudiera desatar todo lo que es una sensibilidad pues más notoria, ¿sale? Y bueno, no sé si alcanzan también a ver en la pantalla esta cuestión, en este caso clínico, esta paciente pues tiene fluorosis. Ella es de Guadalajara y en esta zona hay zonas endémicas de fluorosis, y aquí el asunto es que pues ya le habían hecho a ella estas 4 carillas en los dientes anteriores superiores,
pero pues ella venía por una transformación, pues obviamente que mejorara su sonrisa. Sin embargo, me dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con las manchas de abajo? Yo quisiera que me las quitaran, pero no quisiera ahorita, pues, carillas, porque es pues un poquito alto el costo, pero quisiera ver si es posible blanquear. O sea, ante estas manchas, lo que quiero que ustedes tengan así súper claro es que manchas blancas, manchas que se van a blanquear mucho más, van a ser mucho más evidentes. En el caso que tengo aquí, el superior, de la derecha, si ustedes se fijan, tengo ahí dos manchas que son casi en forma de espejo, y lo que nosotros hacemos en dado caso ahí, poner barrera gingival, proteger esa zona para que no pase perfectamente o directamente el peróxido, y todo lo demás se puede llegar a blanquear. Y ya después, pues obviamente podríamos tener ahí una situación, desde eliminar estas manchas, si son manchas, obviamente, que sean hipomineralizaciones o que sean white spots, con una microabrasión, pero si ustedes se fijan, estas manchas se ven bastante profundas. La manera en la que yo podría diagnosticar si es una mancha profunda es, coloco la lámpara de polimerización por la parte palatina, y ahí es donde yo voy a ver qué tan opaca se ve esa mancha. Si se ve muy opaca, significa que aunque yo haga una súper cavidad, pues siempre voy a llegar hasta la parte lingual o palatina. Entonces es importante que ustedes sepan cómo vamos a tratar. Si de plano estas manchas son así de fuertes, pudiera ser o una macroabrasión, que estamos hablando de hacer una cavidad con una fresa de bola y hacer todo el protocolo de adhesión para colocar una resina. Pero si no, pues entonces muchas veces tendríamos que hacer unas carillas. Y bueno, pues también, obvio, las carillas son hermosas, pero no todos los pacientes, tanto por edad o por convicción, pues obviamente quisieran. Entonces yo trato de, pues, que sea lo que el paciente, pues obviamente traiga como esa situación de necesidad después de mi diagnóstico, y si no, pues de plano hacer una odontología mínimamente invasiva. Siempre nos va a hacer mejores médicos, mejores doctores, mejores dentistas, llevando a nuestro paciente siempre por la zona en donde nosotros no vamos a hacer un desgaste mayor en sus dientes. Y bueno, pues algunas otras indicaciones como pigmentaciones con nicotina, alguna necrosis pulpar y pues estas tinciones por tetraciclinas. Entonces, aquí hay unas fotografías con este tipo de tinciones. Y bueno, pues si ustedes se acuerdan que estábamos comentando lo de las tinciones por tetraciclinas, pues tenemos diferentes grados. Obvio, grado 1 pues pudiera reaccionar mucho mejor, y grado 2 a un blanqueamiento. Grado 3 y 4 estamos hablando de una cuestión que tal vez vamos a hacer un poquito invasivos. Necesitaríamos siempre hacer tal vez ya unas restauraciones ya mucho más protésicas. Y bueno, pues estas cuestiones pues obviamente se dieron seguramente en una cuestión en donde el periodo crítico, o sea, la ingesta de estos medicamentos puede ser cuando quedaron los dientes temporales afectados, fue porque se administró aproximadamente entre el 6º mes de vida intrauterina, o sea, cuando estaba la mamá embarazada, y el 10º mes de vida del bebé. Y cuando se afectaron los dientes permanentes, ahí sí fue del 7º mes de vida hasta los más o menos 8 años. Entonces ahí es cuando ya la dentición permanente salió afectada. Y son esos típicos pacientes que nosotros vemos con unas bandas perfectamente claras, que son tanto grises como cafés o moradas. Realmente son colores súper extraños, pero pues la única manera cuando son tan intensas es ya realmente hacer prótesis. Y bueno, pues entonces hay que ver exactamente cuáles son los grados. Y actualmente, si ustedes se fijan, tal vez cuando nosotros éramos jovencitos, nos salía tal vez un barrito, acné, y pues todo el mundo pensaba que era parte como normal, ¿no? Casi todos los pacientes ahora ya no permiten tener ni medio barrito, porque ya están en el dermatólogo y son así súper alarmistas y quieren inmediatamente que les receten este medicamento que es la aminociclina, que es un derivado de la tetraciclina y que también pudiera llegar a causar ligeramente unas manchas. Puede llegar a dejar ligeramente los dientes grisáceos. Entonces es importante que todos los papás obviamente lo sepan y firman inclusive a los dermatólogos las cuestiones que saben que pudieran ser reacciones adversas en base a este medicamento, que como ustedes saben reseca también demasiado
todas las mucosas, y pues la situación es que hay baja salivación. Entonces, si hay baja salivación, ¿en qué se traduce? Obviamente, la zona está muchísimo más ácida y pudiéramos llegar a tener caries bastante intensas. Entonces, es importante que nosotros, siempre que pise un paciente en nuestro consultorio, es preguntar todas estas cuestiones. ¿Qué medicamentos tomas? ¿Para qué lo tomas? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tanto te hidratas? O sea, todas estas cuestiones para yo nada más obviamente saber de dónde vienen las coloraciones que pudiera llegar a tener o las pigmentaciones que pues pudiera llegar a adquirir en un tiempo, ¿sale? Entonces igual todas estas cuestiones de pigmentaciones. Y bueno, para mí es importante mencionarles que sería también un compromiso muy fuerte hacer estas preguntas referentes sobre todo a si mi paciente está embarazada o está lactando. Actualmente no hay como tal una cuestión en donde se diga que estuvo afectado, hay teratogenias por esta cuestión de la administración de algún blanqueador, pero acuérdense simplemente con el hecho de cuando están embarazadas, no se utiliza peróxido y no se pinta en el cabello. Entonces, lo ideal es como guardar esto como nada más protección para los pacientes, pero pues en realidad pudiera llegar a ser para mí una de estas de las cuestiones. Enfermedad periodontal, pues ustedes saben, no podemos hacer absolutamente nada. Y aquí dice paciente perfeccionista. Yo tengo pacientes perfeccionistas y supongo que ustedes también tienen miles, porque actualmente con esta era de los teléfonos y poder hacer selfies y poder tener el espejo que es nuestro teléfono ahí pegadito a nosotros, pues obviamente los pacientes son todavía mucho más exigentes, y a eso me refiero con perfeccionistas. Entonces, aquí la situación va a ser que pues nosotros definamos exactamente qué es lo que nosotros podríamos o no hacer en estos pacientes. Y si no, simplemente pues ubicarlos, ¿no? Decirles, la cuestión es pues tu genética, pensar en tal vez el tono de piel, va un poquito más como de la mano de lo que es el tono de la dentina muchas veces. Entonces es importante que nosotros les recordemos esa cuestión, porque ellos vienen con toda esta cuestión de tal vez o redes sociales, les puedo decir, o simplemente cuando nosotros vemos algunos de los comerciales en donde están anunciando estas pastas que tienen un efecto blanqueador, y a veces pues son pastas de dientes que son realmente a muy baja concentración. Ustedes saben, no tienen el super éxito de poder hacer un tratamiento como nosotros lo vamos a hacer, pues obviamente en nuestras clínicas. Allí sí podemos tener éxito, pero a una muy baja concentración, y si el paciente no es constante, pues obvio el resultado nunca va a ser tan bueno. Entonces, por eso siempre hay que dejarles muy en claro a nuestros pacientes que eso es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, que ellos no se automediquen y que utilicen cualquier producto, porque hay productos que causan mucha abrasión. Y esa abrasión, pues obviamente es cuando ellos ya llegan al consultorio y me dicen, no, imposible que me hagan un blanqueamiento. ¿Por qué? Porque yo soy muy sensible. Pues sí, pero paso número 1 o pregunta número 1, quiero saber qué es lo que estás tú utilizando como, digamos, enjuagues o pastas de dientes que pudieran tener estos abrasivos que causan esta sensibilidad. Entonces, hay que colocar esa pregunta en nuestra historia clínica, y de esa manera nosotros podríamos saber exactamente de dónde viene esa sensibilidad. Porque no es nada más porque te tallas muy fuerte, no, es tal vez el cepillado, más aparte el abrasivo. Hay pastas que, ya saben, Arm & Hammer, hay muchas que dices, bueno, están agresivísimas. Tóquenlas ustedes, doctores, tóquenlas, y van a ver cómo se siente ahí gruesecito, rasposo. Entonces es importante que ustedes muestren esas cuestiones a sus pacientes, ¿sale? Y bueno, este es uno de los casos clínicos que yo he atendido. Hicimos un súper diseño de sonrisa en este caso. Esta paciente, definitivo, fue una cuestión un poquito fuerte, porque si ustedes se fijan, las coronas que tienen los dientes anteriores y superiores, pues simplemente ahí me hace falta un diente, ¿no? Ahí no tiene un lateral. Entonces, es clase 3. Alcanzan a ver que tiene una mordida cruzada anterior. Y esta situación, pues, va de la mano de estas descalcificaciones. También quiero que las vean en los dientes inferiores. Están impresionantes.
mi paciente pues obviamente me decía, yo quiero blanqueamiento porque quiero hacer también un gran cambio. Ok, perfecto. Yo bloqueé estas pues obviamente descalcificaciones, pero ahí sí pudo causar un poquito de sensibilidad. Entonces yo prefiero mejor en un segundo intento, si lo voy a hacer, pues obviamente siempre es, ok, prefiero mejor quitar esas descalcificaciones, colocar resina y ya después pensemos tal vez en una restauración así. Y bueno, en esta conferencia no van a ver realmente el después, porque aquí no hablo exactamente de ese tema, pero pues en las conferencias que yo doy y las clases que doy pues está todo completísimo y es un caso bellísimo, pero que a mí me enseñó muchísimo. Yo creo que nosotros los odontólogos tenemos una cuestión de aprendizaje todos los días. O sea, tú tratas, estudias, llevas protocolos, pero a veces pacientes como ella se sale totalmente de todo el protocolo y dices, no es cierto, esta paciente me ha enseñado 1000 cosas y muchos pacientes más. Entonces, por ejemplo, este es otro caso que tuve de diseño de sonrisa, en donde pues tiene la mordida pues abierta, pero porque ella se chupaba el dedo. Entonces, lo que hicimos con ella fue ortodoncia, hicimos blanqueamiento y bueno, pues quitamos también esas descalcificaciones, ¿no? Porque realmente estaban bastante fuertes. La acidez de su saliva era demasiada. Intentamos realmente pues hacer una súper transformación, bueno, no intentamos, lo hicimos y colocamos varios implantes, pero aquí el asunto fue que pues fue un caso exitoso. Y bueno, pues aquí el protocolo que nosotros vamos a hacer para cuando nosotros hagamos el blanqueamiento Zoom es, pues obviamente vamos a hacer una limpieza, vamos a utilizar una pasta que esté libre de flúor, y vamos a hacer la toma de color. Acuérdense que nosotros solamente podríamos hacer la toma de color cuando ya estén los dientes pues súper limpios. Hay que pedirle a mis pacientes, si son mujeres, que de plano, pues de preferencia no se pinten los labios cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, la toma de color, y pues vamos a hacer un aislamiento, vamos a hacer las fotografías adecuadas y pues vamos a ir viendo todo este protocolo. Entonces, ¿cuáles son mis pacientes ideales para hacerse el blanqueamiento? Si ustedes se fijan, aquí tengo 3 tipos de pacientes. Sobre todo, pues nosotros que somos latinos, pues a nosotros los latinos, si nos blanqueamos los dientes se nos nota muchísimo, porque somos los típicos morenitos, muchas veces, de cabello oscuro, y que pues obviamente se nos va a notar muchísimo más. Entonces, yo lo que promuevo es que nosotros hagamos fotografías de este tipo de pacientes, y esto sea lo que nos vaya recomendando con todos los demás. Tengamos como tipo un book, en donde sea como nuestro muestrario, tanto en el iPad como en el iPhone, si ustedes quieren mostrarles, sí, o en las pantallas que podemos tener en los consultorios o en las clínicas, y de esa manera irles mostrando a los pacientes cuáles son las transformaciones de estos pacientes, y esto mismo te va a hacer vender más y más y más tratamientos como estos de blanqueamiento. Si tenemos un paciente que tiene piel blanca pero cabello oscuro, se nota también un poquito más, pero si tenemos al típico güero, creo que es un poquito más difícil, que tiene el cabello pues obviamente rubio y que a veces tienen hasta piel rosada. Entonces para nosotros el reto es un poquito mayor porque aparte la dentina es mucho más amarillenta. Entonces lo que vamos a hacer pues es una alteración de color en el blanqueamiento, vamos a cambiarlo, vamos a aclararlo. En realidad se supone que el término adecuado sería aclaramiento dental. Sí, estamos sobre el mismo tono de nuestros pacientes, simplemente bajar unos cuantos tonos, si no es que muchos. Este blanqueamiento Zoom, les puedo decir, es donde yo he visto unas super transformaciones. Esta lámpara es la que se utiliza durante el procedimiento. Es una lámpara que me va a ayudar a potencializar el resultado. Si ustedes se fijan, todos los blanqueamientos contienen o peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida. Contienen espesantes, carbopol, desensibilizantes, urea. Y aquí el asunto va a ser que, pues obviamente, nosotros necesitamos pues venderle un producto que sea realmente pues efectivo a mi paciente, ¿no? No es un blanqueamiento que sea realmente barato, para nada, pero les puedo decir, vale cada peso que pagan, tanto ellos y tú como odontólogo te quedas súper convencido y digamos que tranquilo y feliz de que obviamente el resultado fue maravilloso. Entonces aquí ustedes van a ver
que nosotros con esta lámpara cortamos el tiempo y maximizamos los resultados, tiene fotorreceptores, y si ustedes se dan cuenta, esta lámpara trabaja a 3 intensidades. Yo, como odontólogo, podría definir exactamente cuál va a ser la potencia en la que tengo que utilizar. ¿Cómo voy a definirlo? Con este cuestionario, con este diagnóstico que nosotros vamos a hacer, que es preguntando si es sensible. Si mi paciente tiene una sensibilidad, intentamos bajarla con productos, nos ayudó, pero no nos queremos arriesgar. Lo que podríamos hacer es trabajar tal vez en una intensidad media. Yo casi nunca trabajo en intensidad baja, yo prefiero ser un poquito radical, o la doy o no la doy, entonces o media o alta, pero nunca baja, porque entonces siento que ahí sí todavía voy a bajar más la cuestión, entonces de la efectividad. Y bueno, pues estas son las potencias, high, medium y low. Y bueno, si ustedes saben y conocen de lo que es un poquito de la historia de Zoom, antes también había otra lámpara. Digamos que esta es la lámpara de nueva generación que pues tiene una vida útil muchísimo más larga que la otra tenía. Y pues el asunto es principalmente pues que estamos trabajando con una luz LED, digamos, en donde la luz es fría. Cuando la luz es fría, la sensibilidad es, digamos que, nula. O sea, simplemente es como si no trajeran absolutamente nada en la boca. Entonces, aquí lo que nosotros hemos logrado es bajar la sensibilidad con esta nueva lámpara. Y bueno, pues, ¿cómo va a funcionar? Todos los blanqueamientos lo que hacen es, como sabemos que es un peróxido, se van a descomponer en radicales de oxígeno, y de esta manera pues vamos a empezar a hacer toda esta transformación o cambio de color. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Zoom es un producto que trae, todo está perfectamente pensado. Si ustedes se fijan, viene en una caja súper grande, como ahorita se las acabo de mostrar en una de las diapositivas, en donde viene tanto el retractor, que es solamente para mi paciente, o sea, no es nada reutilizado, sí, no se preocupe, yo lo desinfecté, absolutamente nada, todo es nuevo. Trae todo el kit de gasas, trae el kit con todos los rollos de algodón, con protector para la piel, porque también pues obviamente la luz da en esta zona. Y bueno, trae también tanto desensibilizante como vitamina E. Entonces, viene un kit súper completo. Yo creo que por eso les digo, vale realmente cada peso que nosotros pagamos, y sobre todo pues el paciente. Y contiene este desensibilizante. Este desensibilizante, digamos que viene por 3, porque viene lo que contiene casi todos los blanqueamientos, que es nitrato de potasio, flúor, y este contiene ACP, que se llama Relief. Entonces, este Relief contiene nitrato de potasio, flúor y fosfato de calcio amorfo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ok, si ya me había ayudado a bajar la sensibilidad, imagínense totalmente. Y si ustedes se fijan, está al 25% de peróxido de hidrógeno, y lo que sucede aquí es maravilloso, porque es de los blanqueamientos de peróxido de hidrógeno que se utilizan en consultorio a más baja potencia. Ustedes han visto o saben de algunas otras marcas seguramente que hay hasta del 37.5, del 36, del 35 y del 40%. Entonces, obviamente ahí la situación, la sensibilidad es muchísimo más marcada. Entonces, pues es importante que ustedes sepan eso, ¿saben? Y bueno, pues, ¿qué indicaciones son las importantes que tendríamos que darles a nuestros pacientes? Pues es no tomar alimentos que pudieran tener algunos colorantes, llámese café, refrescos, o fumar, o tal vez tomar vino tinto, no tomar lo que ahora pues ya saben, muchas de las tendencias en algunos pacientes es pues hacer dietas con puros jugos. Entonces, bueno, si van a tomar esto, pues obviamente tendría que ser con popote de preferencia, y pues no hacer estos cambios de temperaturas tan drásticos durante las primeras 24 o 48 horas, porque pues entonces ahí podría desatarse la sensibilidad. Todo esto, aquí dice por 15 días, pero yo la verdad les exagero un poquito, porque yo sé que definitivo los pacientes no lo van a hacer tal cual como yo quisiera. Pero pues hay que ver, o sea, que aunque nos ayuden unos 5 días, está perfecto. De todos modos, acuérdense, ya se está remineralizando con el mismo calcio de la saliva. Y si nosotros mandamos también este Relief que contiene todos los desensibilizantes, pues me ayuda todavía a reestructurar toda la capa del esmalte. Entonces, aquí está exactamente lo que no se puede
comer. Entonces yo lo que hago es con mis pacientes pues mandarles esta diapositiva, y así los pacientes no están como con la duda, entonces sí puedo comer esto, doctora, o qué puedo realmente comer, porque casi cada vez que van a sentarse a la mesa me consultan. Entonces mejor les mando esto no, y de ahí pues lo que quieras. Y obviamente inmediatamente te lavas los dientes perfectamente, y pues intentas, si vas a consumir algo de esto, pues que sea con popote o sustituirlo, ¿no? En lugar de vino tinto, vino blanco y demás. Entonces, lo que nosotros hacemos para estas técnicas de pues el blanqueamiento es hacer una transformación o una recolocación de las pastillas de color en el colorímetro. Si ustedes se fijan, este es el colorímetro Vita. En el colorímetro Vita vienen las pastillas, como ustedes saben, por los tonos A1, A2, A3, A3.5, después los tonos B, B1, B2, B3, B4 y así. Entonces, aquí lo importante para mí es definir siempre cómo va a estar esta situación en donde yo le voy a avisar a mi paciente de cómo empieza su blanqueamiento. Entonces, yo lo que hago es una recolocación. Este es el colorímetro que se llama Vita 3D o 3D Master. Este colorímetro me ayuda mucho también a enseñarles a mis pacientes los tonos bleach, porque ellos, cuando ven en el colorímetro, en el Classical, el tono A1, B1, los ven blanco, pero no te encanta. Pero después, cuando te enseñan los tonos blancos, pues por supuestísimo que te motiva, ¿no? Los tonos bleach o los tonos blanqueamiento. Entonces yo intento siempre hacerles esa muestra de tonos a los pacientes para motivarlos y que se hagan el blanqueamiento. Entonces, como ustedes saben, pues tenemos aquí los tonos A, B, C y D. Y bueno, si ustedes están viéndome y quieren tomar una fotografía de la pantalla, este es el momento para que ustedes sepan la manera en la que ustedes tendrían que hacer la colocación de las pastillas. La parte superior, esta es, digamos que la colocación como vienen siempre de la empresa, o sea, cuando abres todo el paquetito y está nuevecito, viene así, A1, A2, A3, pero la parte inferior es donde a mí realmente me interesa que ustedes pues se dediquen a hacer esa transformación inmediatamente, porque ahí es cuando el paciente llega al consultorio y le dices, ok, ustedes saben que el 80% de los pacientes son tonos A, ¿verdad? 80, si no es que un poquito más, el 85% pudiéramos ser todos un tono A, A1, A2 o A3, o A3.5. Y entonces lo que hacemos es hacer este cambio de las pastillas, no es hacer una trampa, simplemente les puedo decir, así es como se alcanzan a ver los tonos del más oscuro, del más claro al más oscuro. Entonces, aquí ustedes fíjense, el tono más blanco del colorímetro en realidad es el B1, no es el A1, pero sí le sigue el A1, y entonces así nos vamos avanzando. Digamos que si mi paciente llega en el típico tono que casi todos llegan, que pudiera ser tal vez un A3.5, tú le enseñas, tú te encuentras en el tono A3.5 que está dentro de los intermedios hasta casi los más saturados de color, los más oscuros, los más amarillentos. Entonces aquí el asunto va a ser que tú vas a hacer el conteo de cuántos colores o cuántos tonos va a poder reducir después del blanqueamiento. Eso se lo haces antes y eso se lo haces después del blanqueamiento. Entonces ahí lo que hacemos es contar, digamos, a 3.5 estamos hablando de, yo voy a llegar a un tono tal vez un B1, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muchas veces 10 u 11 tonos. En realidad, a mí la marca comercial me dice que son 8 tonos. Les digo una cosa, yo he visto muchísimo mejores resultados que eso. O sea, dientes ultra blancos. De hecho, ayer que dimos diplomado, uno de los doctores, o sea, no había ni siquiera ese tono en nuestro colorímetro como para poder decir quedó en ese tono, ¿sale? Entonces está padrísimo porque los resultados son extremadamente buenos, pero para mí lo que es súper importante es cuando antes de que nosotros hagamos la limpieza dental, antes de que nosotros hagamos todos nuestros protocolos de fotografía y todo lo que realmente hacemos cuando hacemos blanqueamiento, yo lo que hago es medicar a mi paciente. Tengo listo siempre en mi consultorio
ketorolaco sublingual de 30 miligramos, ponemos debajo de la lengua en lo que estamos ahí platicándoles, explicándoles y demás, y después les damos también ibuprofeno de 400 o 600 miligramos. ¿Y con eso qué creen? Cero sensibilidad, cero. O simplemente yo les digo, pudieras llegar a tener piquetitos ligeros, pero es normal, así se comporta el blanqueamiento en general. Zoom, maravilloso, todos son muy buenos, pero para mí el resultado es ultra diferente a todos los demás. Entonces, pues también cuando los pacientes se quedan como con ganitas tal vez de un poquito más, o son pacientes que a veces pues sus hábitos me llevan a que regresara de repente al color un poquito más pronto de lo que yo me imaginaba, o pacientes que son tal vez artistas, pues entonces yo les mando una terapia con guardas para hacer blanqueamiento, y ellos pues obviamente pueden llevar este tratamiento en casa. Sí y solo sí sea digamos que verificado por mí. Entonces yo no les doy como muchas jeringas, sino se las doy dosificadas para que yo tenga la certeza de que no está cayendo en una situación que se llama blancorexia. Entonces, este es uno de los casos que para mí es un caso ícono. Créanme que para mí fue maravilloso que me hayan dado la oportunidad, me prestaron la máquina, o sea, no tuve que yo comprarle y decir, ay, bueno, ya compré esto, ¿y ahora qué hago con esto? No, o sea, yo hablé con la empresa y les dije, quisiera que me prestaran la máquina. Si ustedes están, digamos que, pues ahorita con esa intención o con esas ganas o con esa cosquillita de querer tener esta máquina también que es maravillosa, pueden llegar a hablarnos y pedirnos que nosotros les llevemos la máquina al consultorio, que la probemos en uno de sus pacientes sin compromiso, obviamente alguno, pero aquí lo genial va a ser que ustedes van a poderlo probar con sus propias manos y lo van a ver con sus propios ojos. Entonces, les invito a que hagan este tipo de protocolos de fotografías en donde nosotros hacemos una fotografía que es digamos que de frente, sonriendo, y aquí pues está el close-up. Ustedes alcanzan a ver los colores de este paciente. Creo que en mi computadora se ven mucho más blancos, pero en realidad tenía sí, es que en mi computadora sí se ven más blancos. No, pero bueno, ustedes lo ven del color que debe de ser. ¿Y qué creen? Se parece colorímetro, ¿no? Alcanzan a ver tal vez hay un tono D, un tono C, un tono A3.5, o sea, realmente tonos muy saturados, y para mí era pues realmente un reto este paciente, porque él es novio de una de mis pacientes, que es una muñeca hermosa, es una preciosura de niña, y yo dije, ay, no, o sea, con esta sonrisa me muero, parece viejito de 80 años con este color de dientes, yo no puedo con esto. Y bueno, pues sí, precisamente me lo mandó y yo felizmente de atenderlo. Y bueno, pues van a ver un poquito del procedimiento que hicimos con este paciente. Si ustedes alcanzan a ver, ahí tenemos una restauración, si no me recuerdo era de cerómero, y bueno, pues esa obviamente no la tocamos. Hicimos la colocación de este gel. Ese día hicimos el blanqueamiento en la noche. La verdad es que yo prefiero hacer el blanqueamiento en el día para que el paciente pueda llegar a ver y sentirse y verse a la luz del sol cómo quedan después del blanqueamiento. Pero bueno, pues hay pacientes que definitivo cuando trabajan todo el día pues es el único momento en el que pudieran ir 8 o 9 de la noche. Entonces ahí fue cuando me estrené utilizando Zoom y cuando me enamoré de Zoom. O sea, yo ahí sí dije, no me importa lo que tenga que hacer, y lo que hice ese mes fue trabajar mucho en eso, hacer publicidad, llamar a todos mis pacientes, los invito a que hagan exactamente eso, para que la inversión obviamente tenga un retorno lo más rápido posible, ¿sale? Entonces les voy a ir enseñando, vean el resultado. Ese día fueron las mismas fotografías, ahí sí no fue ninguna cuestión así de extra o tal vez que haya sido alguna cuestión de Photoshop ni nada. Entonces ustedes alcanzan a ver la transformación de color maravillosa. ¿Qué tenía que hacer yo? Siempre, pues hacer un cambio de esas restauraciones en dientes anteriores, ¿no? Entonces ya desde ahí mi paciente quedó súper contento. Acuérdense que es muy importante que ustedes sepan que cuando nosotros blanqueamos, a veces el color puede ser ultra blanco ese día, pero después de 2-3 días siempre hay una regresión. Los que han hecho blanqueamiento se han dado cuenta. Mis pacientes o sus pacientes se han dado cuenta. Oiga, pero yo siento que ya no está claro, porque obviamente siempre es casi como si nosotros estuviéramos haciendo un grabado ácido. Cuando nosotros vamos a hacer adhesión,
colocamos ácido fosfórico y ¿qué pasa? Queda blanco opaco, ¿no? Entonces, cuando queda blanco opaco, ¿qué sucede ahí? Que después se empieza como a remineralizar con la misma saliva y demás, y pues ya no quedan como tan blancos después de tres días. Entonces, lo que hago yo es colocamos el gel 2 veces en esa misma sesión y la siguiente sesión es un retoque. Ese retoque ya va incluido por el precio que yo les doy a mis pacientes. A mí me interesa que mis pacientes salgan súper convencidos de que fue una de las mejores inversiones en su vida, porque eso es una inversión. Y 2, pues porque yo sé que eso me va a dar la pauta a hacer transformaciones en su sonrisa. Por ejemplo, aquí en Álvaro, lo que tuve que hacer es cambiar estas restauraciones anteriores y traía amalgamas y traía resinas o traía caries. Entonces, pues no nada más quedó en un solo tratamiento, sino hicimos varios. Y la transformación pues quedó así. La verdad es que bastante bien. Ahora que veo a Álvaro, pues ya en mi consultorio, ya en citas simplemente de mantenimiento, de limpieza, porque ni siquiera le he tenido que hacer un retoque, está perfecto. ¿Cada cuándo tendríamos que hacer nosotros un nuevo blanqueamiento? La verdad es que cada vez que lo necesiten, pero yo voy más allá de 1 año, 1 año y medio, 2. No es que sea como cada 6 meses. Hay pacientes que sí quisieran, pero podríamos hacer tal vez una sesión y no las 3 o 4 sesiones que normalmente yo les doy, porque eso es lo que les incluye. Entonces, si ustedes se fijan, me voy a regresar 2 segunditos. Aquí está la lámpara. Entonces, esta lámpara contiene esta punta. En esta punta hay un chip que obviamente está conectado a la lámpara, y cuando nosotros encendemos la lámpara, pues ya empiezan a correr 4 disparos que tiene esta lámpara. Entonces, por ejemplo, yo en la primera cita les doy 2 disparos que son de 15 minutos cada disparo, o sea, sesiones con gel. Y fíjense, el gel es transparente. Tiene una consistencia, la verdad es que me gusta mucho porque es como si fuera tipo burbujea un poquito, pero se estabiliza en cuestión de las dimensiones. No es un gel que se escurre, y eso es muy bueno, porque al momento en el que yo me dedico a hacer muchos blanqueamientos con muchas marcas, me doy cuenta que algunos tienen ciertas situaciones que no me encantan. La verdad, ¿qué les puedo decir? O sea, a mí todo en Zoom me encanta, y por eso es algo que yo en mi clínica lo hago pues todos los días, ¿no? Y bueno, entonces ahí están las transformaciones, y vamos a ir viendo el protocolo del blanqueamiento Zoom paso a paso. Les voy a enseñar un videito. Creo que lo tuvimos que silenciar, porque muchas veces la cuestión de la música en internet, ya ven que si no tenemos los derechos, pues nos cortan la transmisión o nos meten ahí algunas cuestiones. Entonces, pues lo importante es que ustedes vean la manera en la que aislamos. Este es el aislamiento que les digo que hacemos, que tienen el retractor azul. Con el retractor azul nosotros podemos utilizarlo solamente en mi paciente una vez, y lo que vamos a hacer es proteger las encías por completo. Alcanzan a ver ahí precisamente que no se ve nada de encía. Con los otros blanqueamientos sí se alcanza a ver encía, y muchas veces quemamos al paciente. Entonces, cuestiones tan fuertes como estamos haciendo blanqueamiento, pero imagínense que tal vez no le duele el diente, pero quemamos la encía, pues entonces aquí la situación va a ser pues más complicada, ¿no? Entonces, ya que mi paciente tiene este tratamiento en boca, pues que valga muchísimo la pena, ¿sale? Entonces, vean cómo estamos colocando el gel. Es un gel súper estable, no se escurre. Y si se llegara a escurrir tantito, vean, con esa capa tan gruesa que tenemos, esa barrera gingival, trae casi el doble gramaje de lo que traen todas las demás marcas comerciales, y pues me super sobra hasta para otros pacientes. Entonces yo lo utilizo para hacer mis guardas de blanqueamiento y para otras cuestiones, a veces de aislamiento. Entonces, aquí el asunto va a ser que ustedes vean el protocolo que tenemos, ¿no? De fotografía inicial. Y aquí tenemos, como les había comentado, hacer un close-up. Como yo hago casi todo lo que hago es diseño de sonrisas y transformaciones grandes, intento. Por ejemplo, en esta paciente trae alguna situación de cambio de resinas en dientes anteriores. Y bueno, pues tenemos ahí algunas de las fotografías, la colocación del retractor.
Hay dos retractores, este es el azul, pero hay uno grisecito que no es, digamos que es un poquito más chiquito, porque este azul para pacientes que tienen la boca muy chiquita es un poquito complicado colocarlo. Entonces yo a veces les pido a mis pacientes que me ayuden, que metan el dedo, que tantito me ayuden a colocarlo, que no sientan que se les está apretando un poquito el labio, porque es muy rígido, es muy diferente a todos los demás retractores, pero lo que me encanta es que mantiene la lengua totalmente atrás. Entonces mi paciente está acostado y yo le digo a mi paciente, es tu momento de relajación, le pongo musiquita, le pongo una película y entonces el paciente está durante media hora, 45 minutos más o menos que dura la sesión, súper relajado y yo no tengo ni siquiera que estar metiendo el eyector. Para mí eso es importante porque así yo puedo como odontólogo hacer otras cosas. Llámese a cosas administrativas, a veces encerrados diagnósticos o a veces cuestión de ir a ver otros pacientes mientras otro de mis asistentes está cuidando a la paciente. Entonces es maravilloso porque yo tengo todo el control con este producto. No hay de que se está escurriendo y que el paciente esté incómodo, simplemente tú le das las indicaciones y todo va, pues obviamente funcionando perfectamente. Y bueno, esta es la polimerización de la barrera gingival. Si ustedes se dan cuenta, utilizamos una lámpara de alta potencia. Quiero pues obviamente recalcarles una cuestión importante. Como yo soy conferencista de la marca 3M, les puedo decir que también es importante que tengamos una muy buena lámpara de polimerización. Igual y en una cuestión tal vez de barrera gingival no es como súper importante, pero para toda la cuestión adhesiva, que es como la marca que nosotros le dejamos de el sello o la firma de aquí estuvo Yolette Martínez o aquí estuvo doctor tal, ¿saben? Pero si tenemos una lámpara de dudosa procedencia, una china, pues obviamente pudiéramos llegar a tener fallas. Entonces hay que ver que tenga una potencia alta, que tenga arriba de 1100, 1200 miliwatts sobre centímetros cuadrados. En este caso nosotros estamos utilizando una Elipar Deep Cure de 3M, que es de 1470 miliwatts sobre centímetros cuadrados, que yo tengo la certeza de que voy a tener éxito en toda la cementación de mis restauraciones, sobre todo si yo estoy hablando de carillas. Y yo con Zoom siempre casi o voy a hacer restauraciones que son adhesivas y estamos hablando de carillas. Entonces, fíjense, la colocación del gel. Aquí está la lámpara, si se fijan, la lámpara tiene unas muesquitas. Estas muescas entran perfectamente en el retractor, entonces queda el paciente, digamos que inmovilizado, unidas exactamente en boca, y el paciente pues va a estar tranquilo. Por eso les digo, ni siquiera podemos meter un eyector ni absolutamente nada. Entonces es importante que ustedes se den cuenta que el paciente esté cómodo y que pues podamos dejarlo ahí durante 15 minutos que dura la sesión con el gel. Y de esta manera, pues ya el paciente va a estar realmente blanqueando, ¿sí? Entonces, aquí está el tiempo que nosotros lo vamos a utilizar. Y bueno, pues vean el resultado, perdón. Y pues bastante bueno. El antes es el del retractor y el después, o ya también habían visto las fotos. Y después, pues es el de la sonrisa. Tenemos aquí. Y bueno, pues quiero que vean exactamente esto. Vean cómo tipo burbujea un poquito, pero se mantiene estable. O sea, el paciente podría estar sentado porque, de hecho, la semana pasada precisamente atendimos a una de las pacientes que tuvo un choque y traía collarín. Entonces ella no se podía acostar. La atendimos sentada y no tuvimos ninguna cuestión con el escurrimiento del gel. Entonces ahí es donde dices, sí, Zoom, sí, me gusta esto de Zoom, me encanta de Zoom, me encanta de Zoom. O sea, realmente son cuestiones que dices, ya me he enfrentado a otras marcas de blanqueamientos que tal vez esto me hizo fallar, esto no me gustó, tal vez el color de la barrera gingival, tal vez el color del gel es el color igual, es transparentoso, pero súper visible, pero tal vez se infla un poquito, pero se mantiene estable, que es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esta cuestión de el resultado de esta paciente. Esta es una de las pacientes. Ahorita les voy a enseñar en realidad casos ya más, digamos, pues en forma de diseño de sonrisa, en donde pues los pacientes llegaron con esta cuestión de que pues no les gustaba el tamaño de sus dientes, obviamente el color de sus dientes tampoco, porque esa es una pregunta que yo así como muy intimidatoria lo hago con ellos y les digo, ¿te gusta el color de tus dientes? ¿Eres feliz con ese color? No, entonces perfecto, entonces te vamos a blanquear, sí, porque yo necesito tener los dientes súper blancos para ti. Porque yo no puedo poner una restauración que sea 2 y mucho menos una 3. Entonces, para mí, lo ideal es que tengamos
extremadamente buenos resultados y por lo menos que pongamos unas restauraciones A1 o unos tonos 1M1 o bleach, bueno, ahora sí que dependiendo de la situación y sobre todo pues que la genética me lleve a que yo pudiera llegar a blanquear hasta ese tono, ¿no? Para no dejar casos bicolor, ¿no? O sea, muy blancos en la parte superior y muy saturados de color en la parte inferior. Entonces siempre intentamos que sea de esa manera, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos el caso después del blanqueamiento Zoom. Si ustedes se fijan, hubo un gran cambio de color. Este paciente blanqueó 10 tonos, quedó maravilloso. Entonces, lo que hago yo como marketing interno es mandarle las fotografías a mi paciente mostrándole de qué manera mi paciente llegó a blanquear perfectamente. Entonces, eso que me trae más pacientes, cadena y cadena y cadena de pacientes. Entonces, tomen fotografías, doctores. Es importante que ustedes empiecen a documentar sus casos. Muchas veces, bueno, si tienen una cámara profesional, pues es mejor, 1000 veces, por supuesto, pero actualmente algunas cámaras de los celulares tienen muy buena definición y pues si nada más nosotros lo vamos a hacer como para hacer, digamos que toda la secuencia con mis pacientes y vender o hacer nuestro marketing interno, pues es perfecto, nada más que tengamos los retractores indicados, que intentemos que no queden algunas fotografías tal vez con sombras, entonces intentar como que sea cada vez mejor nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, pues así es como sonreía mi paciente antes de, porque yo le hice carillas. Mi paciente, como es un paciente casi de 1,90, con unos dientes muy chiquitos, pues obviamente no le gustaba. Entonces me dijo, no, yo quiero carillas, vine a eso porque ya le habían hecho ortodoncia. Yo me fui por mi primer, pues obviamente plan de tratamiento de ortodoncia, pero ya no quería ortodoncia, le hicieron 2 veces. De hecho, trae 2 implantes en premolares, en los primeros premolares. Y esta situación, pues obviamente ya nos cambia un poquito más el protocolo. Y bueno, pues hicimos unas carillas y la verdad es que quedaron bellísimas, súper integradas, y sobre todo lo que más me gusta es el color, que es igualititito al color de sus dientes, el color de las carillas. Y pues cuando tú lo ves hablar, pues obviamente ni siquiera parece que trae carillas, es muy natural porque es el mismo color de sus dientes. Entonces, bueno, esto es algo de lo que yo comparto en las conferencias que doy también para otras marcas comerciales, pues como esta 3M, que es mi marca favorita. Y entonces, bueno, aquí también tengo el típico paciente que es modelo. Entonces, pues sí, son los pacientes que más van a llegar buscando esa situación. Aunque les digo ya, totalmente las redes sociales nos están abriendo tanto y nos están haciendo tan fácil nuestro trabajo como odontólogos, y nos están casi poniendo las cosas más sencillas a nosotros, porque los pacientes ya vienen con una idea de qué es lo que quieren, desde forma, tamaño, color, textura de los dientes, todo eso, pues obviamente sí, maravilloso. Y bueno, pues aquí otra de mis pacientes que también es modelo, un paciente normal, pero finalmente que también tiene ganas de tener los dientes mucho más blancos, por supuesto. Y con este paciente hicimos una gran transformación en color. Teníamos que hacer, hicimos después unas resinas en dientes anteriores, clases 3, clases 4, pero pues yo ya tengo ahí la certeza de que voy a tener tal vez en mi kit de resinas, no todos los tonos de las resinas, desde A1 hasta B4, C3, ya se acuerdan que antes teníamos muchísimos colores en las resinas, hasta 30 creo había de colores, y muchas veces no las utilizábamos todas, se nos caducaban. Entonces actualmente lo que yo voto es que simplemente tengamos los colores bleach, los colores más blancos, que puede ser tal vez una 1 y una 2 y se acabó, y los esmaltes. Entonces aquí lo importante es que también nosotros, la inversión en nuestro consultorio no se encuentra parada, sino si llevamos a todos nuestros pacientes a blanquear, pues lo maravilloso va a ser que solamente vas a elegir el mismo color de las resinas. Y de hecho mis asistentes ya lo saben, doctora, ¿va a ser tan colorada? Pues claro, porque yo ya blanqueé, yo no necesito estar teniendo millones de resinas que van a mermar siempre ahí mi dinero, porque a veces es dinero que está estancado, ¿saben? Entonces nosotros, es nuestra obligación tener todos los colores para, pues obviamente, no cambiar el color de los dientes de nuestros pacientes si es que no tenemos eso, pero para mí lo ideal es que ya tengan predestinado el color todos mis pacientes, casi como maquinitas, y de esa manera pues yo ya tengo no una inversión tan alta. Y bueno, y entonces este es mi paciente, la que se regaló, o le regalaron exactamente su blanqueamiento de 16 años. O sea, tenía todavía 15 años y cachito cuando fue a mi consultorio, y yo dije, bueno, o sea, sí trae un color bastante saturado, y sinceramente, pues, como sí se dedica a esta cuestión de modelaje y estas cuestiones, pues entonces yo sí, pues le dije, ok, a su mamá, hablé con ella, firmamos
tipo unas responsivas y tal, ya saben la historia clínica, diciendo que podía llegar a causar un poquito de sensibilidad por la misma situación de la edad de esta paciente, pero ¿qué creen? Nada, absolutamente nada, o sea, nada de sensibilidad, maravilloso. Y bueno, pues igual esta paciente, el cambio de color fue bastante bueno y pues ya después hicimos ortodoncia, porque muchos de mis pacientes llegan y me dicen, doctora, es que si quiero blanqueamiento, motívame, o sea, aunque me vas a poner brackets, motívame porque quiero que me hagas primero el blanqueamiento, después me pones los brackets y ya, ¿cuánto tiempo yo tendría que esperar? Más o menos 2 semanas, que sería como 15 días. Y mientras tanto lo que nosotros podemos hacer es mandar remineralizantes, utilizar una pasta que se llama Clean Pro Tooth Cream y esta pues simplemente lo que hacen los pacientes es embarrarla, o sea no es la típica pasta donde te lavas los dientes y te cepillas perfectamente, no, se cepillan con su pasta normal, casi cual si fuera jabón, y después lo que hacemos es colocar toda esa pasta, dejarla impregnada en los dientes y de esta manera nosotros podríamos ya pues dar el siguiente paso, que es ahora sí hacer adhesión, porque es muy importante que obviamente la inversión que están haciendo los pacientes pues no se vaya a caer mes con mes, ¿no? Que lleguen con los brackets en la mano. Entonces la verdad es que no me pasa. Yo soy muy sincera en todas las cuestiones que siempre platico en mis conferencias, en mis cursos, en donde, ok, sí, por acá me equivoqué, pero entonces yo lo solucioné de esta manera, pero lo que hago siempre es esa remineralización y de esa manera estamos perfectos. Y bueno, el caso de esta paciente, es una paciente que vive en Chiapas y ella me dijo, yo vine hasta aquí, tomé un vuelo porque yo quiero tener los dientes tan blancos como tú. Y yo, como tan blancos como yo, no lo sé, porque estoy viendo su color, señora, usted es blanquita, tiene el tono de piel como rosadito, le estamos hablando de que la dentina es demasiado amarillenta, y entonces para mí era un gran reto. Obviamente dije, bueno, yo sé, confío, tengo a mi mejor aliado que es Zoom, y entonces hicimos el blanqueamiento y tuvimos un resultado maravilloso. Entonces, este blanqueamiento a esta paciente le funcionó como no se pueden imaginar, porque entonces ella era lo que quería. Ella quería verse muchísimo más joven. ¿Cuántos años más joven? Vean, o sea, vean el color que tenía de inicio y vean cómo quedó. Entonces aquí el asunto fue un cambio súper drástico, muy bonito. Esa es una chica que invitamos a la Expo AMIC, que estuvimos hace unos cuantos meses. Creo que fue la de mayo, ¿no, Rox? Fue en mayo, y aquí el asunto fue que, pues obviamente le invitamos, hicimos ese blanqueamiento en vivo, y pues yo también tenía mis expectativas, obviamente, de saber que, ok, la chica era de ojo claro, era güerita, entonces igual y no se iba a notar tanto el cambio de color, y por supuesto, entonces ahí es cuando Zoom me dice, claro que sí, y soy el más potente. Entonces, vean, y esta es una paciente que igual es de mis pacientes perfeccionistas, que se la pasan viendo al espejo, sí, que es bellísima, sí, y que obviamente tiene una cuestión de un diente 11, el diente anterior, tuvo un golpe, le hicieron endodoncia, le hemos hecho blanqueamiento interno, hemos hecho mucho por ese diente, pero ¿qué creen? Yo lo que hago simplemente es darle estos retoques cada 2 años aproximadamente, y si fuera necesario, entonces lo hacemos en casa. Puede ser el blanqueamiento en casa, el night de Zoom. Y aquí el asunto es que podríamos empezar a blanquear o a regresar ese color un poquito para emparejar el color de los dientes. Estas son las fotografías de la sonrisa de antes. Una fotografía que me gusta, que sea como muy limpia, que se vea con retractor, o sea, que no se vean los retractores, que sean retractores transparentes, hacer un buen recorte de esta fotografía para que luzca muy bien. Y después, pues con el retractor zoom, ¿no? Y así es como quedó mi paciente. Este paciente también, un cambio súper drástico. Quiero que vean el color. Es el típico paciente que me dice, tomo puro café express. Y aproximadamente unas 2-3 tazas de express, más aparte como una jarra de café americano. Y entonces, pues sí, ahí es donde dices, entiendo perfectamente el color que trae. Fíjense, una de las resinas que está ahí está súper pigmentada. Entonces vean cuando hicimos el blanqueamiento, pues de qué manera quedó. Y aquí el cambio fue bastante bueno. Vean los dientes posteriores, que son los que nunca blanqueamos, no llegamos nunca al molar. Es muy raro que llegamos a un molar, dependiendo de obviamente la apertura o cuántos dientes tenga el paciente, o el retractor si me da la oportunidad de poder blanquear hasta atrás. Pero si se fijan, en los dientes anteriores hubo un gran cambio, pero vean, hay hasta fisuras, ¿no? Entonces hicimos todo el cambio de las restauraciones de dientes posteriores. Obviamente todo esto ya no existe.
este paciente está súper renovado y me encanta el resultado porque cada vez que lo veo y combina exactamente con el color de su cara. Tiene un Mercedes-Benz blanco maravilloso, entonces lo veo y digo así, perfecto, igualito a sus dientes. Y entonces pusimos implantes, hicimos ahí cambio de todas estas restauraciones, algunas fueron endodoncias, entonces imagínense lo que hace para nosotros y para nuestros pacientes un gran cambio de color. Si el cambio de color no hubiera sido tan drástico, tal vez el paciente hubiera dicho, pues perfecto, no me duele nada, estoy perfecto, aunque tenga ahí 2, 3 restauraciones tal vez no muy estéticas, pero como no me duele nada, pues me quedo así. Entonces cuando hacemos un gran cambio de color, es una motivación al 100% para nuestros pacientes y de esta manera nosotros podemos hacer cambio ya de todas las restauraciones y pues el paciente ya ahora sí, súper cuidado por nosotros, vamos a ir llevándolo cada 6 meses, obviamente a revisiones, a remineralizaciones, nosotros utilizamos ciertos flúors o ciertos barnices que están súper recargados con flúor. De esta manera podríamos siempre mantener un paciente súper sano. Lo que nos va a hacer realmente dentistas, que seamos súper exitosos y que ellos, como dicen, es que no, excelente, ya no me duele nada, pues es que es eso, o sea, que solamente sean rehabilitados una vez y lo demás simplemente sea un mantenimiento, que sean limpiezas y sea solamente una visita cordial en donde el paciente va, te ve, platican, ponemos musiquita, ponemos películas y de esto el paciente queda súper feliz. Vean el cambio de color súper drástico, pero aquí digamos que yo no quería como hacer mucho más en su boca, o sea, yo le dije, oye, ¿qué te gustaría? No, pues lo que tú me digas, yo quiero que me hagas absolutamente todo, quiero tener una sonrisa preciosa, perfecta, no sé qué. Dije, bueno, pues es el típico paciente que podría darme chance de que yo tal vez haga carillas, pero dije, no, mejor quiero ser mínimamente invasiva, porque sus dientes están muy bien todavía, los dientes anteriores están perfectos, no tienen por qué ser sometidos todos sus dientes a prótesis, y entonces lo que hice yo, pues obviamente, fue hacer restauraciones, simplemente agregados de resina. Y vean, aquí hicimos la cuestión de las resinas, simplemente cerramos esos diastemas. Si se fijan, el tamaño y la forma de los dientes laterales no es igual. En muchos casos a nuestros pacientes igual no es igual, aunque nosotros queramos que sea como nos dicen los libros en imagen de espejo, pues muchas veces no es así. Entonces yo tengo que dar un poquito más esta situación. No quise cortar encía, o sea, no quise hacer como demasiado, porque si ustedes se fijan, cuando el paciente sonríe, dentro de nuestros protocolos de diseño de sonrisa me dice que, pues si enseña encía, tengo que tocar tal vez alguna cuestión y recortar encía, tocar tal vez zenith, emparejar algunas cuestiones en la encía, pero con él pues tiene una sonrisa baja y sinceramente quedó bastante bien. Entonces quiero que vean el resultado. Pues esta es una de las imágenes de un implante que tuvimos que poner y bueno, pues el resultado es maravilloso. Entonces el paciente pues súper contento, siempre está sonriendo, me lo encuentro todo el tiempo, porque pues obviamente son personas que te ven en ciertas comunidades y todo, en el gimnasio en mi caso, y entonces aquí el asunto es que pues siempre que lo veo con una sonrisa súper blanca y perfecta. Y bueno, pues ya el paciente nada más está yendo a limpiezas y a flúor, y simplemente si tenemos que hacer nuevamente un blanqueamiento, pues lo haremos cuando sea necesario. Este es otro paciente que llegó con una situación bastante fuerte de sarro, de coloración. Yo lo veo más blanquito en mi pantalla, pero ustedes creo que sí lo ven con el color real. Y si ustedes se fijan, trae en el diente central hay una caries impresionantemente grande. Entonces, bueno, se hizo la endodoncia, poste y demás. Y quiero que vean más o menos cuál es el protocolo que seguimos para hacer todo el aislamiento para hacer la colocación de nuestro HealthZoom. Entonces, en la diapositiva número 2 estamos viendo cómo hicimos la colocación de estas gasas. Entonces se rellena absolutamente toda la boca con gasas. Entonces si el paciente saliva demasiado, no me preocupa porque todo esto se está absorbiendo. Y yo ya entrené a mi paciente para que él esté todo el tiempo pasando saliva. Y aquí se alcanza a ver cómo se coloca toda la barrera gingival. Significa que no se debe de ver nada rosa, nada. Todo es blanco, fondo blanco, todo blanco, bien polimerizado. Se coloca el gel. Acuérdense, peróxido de hidrógeno al 25%. Después, bueno, aquí lo que hacemos es, ya acuérdense, polimerizar y demás. Cuando vamos a quitar el gel, lo que podríamos hacer es, también contiene el kit una cánula
para poder hacer la absorción de este gel de blanqueamiento, o también podemos quitarla con un cotonete y unas gasitas, ¿sale? Y bueno, se coloca la luz y bueno, pues vean el resultado bastante bueno. Entonces, mi diente 11 está en stand-by, significa yo estoy esperando a tener el resultado del blanqueamiento para yo pedir ahora sí mi restauración al laboratorio. Entonces, en él quedamos en A1. La verdad es que bastante bien, porque pues es un color que siempre va a ser estable, es un color natural y real. Entonces, no hay que pedir colores irreales cuando los pacientes no se van a hacer carillas en todos los dientes. Yo los invito a que sean un poquito más realistas en esta situación y de todas maneras nosotros mantener a ese paciente siempre en este tono, ¿sale? Ajá. Y bueno, pues aquí está algo de la rehabilitación. Este es un Reliax Post de 3M. Está toda la rehabilitación, hacemos una reconstrucción y bueno, pues en la misma cita hacemos el tallado. Y vean, ahí está el tallado. Ponemos un provisional, que puede ser un provisional con Reliax Stamp y con Protem 4, que es la resina bisacrílica. Entonces, acuérdense, yo casi siempre cuando hago la reconstrucción, pues entonces tomo una guía de silicón para después yo tener ya inmediatamente mi provisional. Significa, yo no tengo que estar mandando a mi laboratorio a que me hagan un ensarado o un provisional porque yo lo hice con mi resina. Entonces, nosotros vamos a ir agarrando habilidades cada vez más con las resinas para poder evitar tal vez estar mandando y dando citas un poquito más largas. Y bueno, aquí otra de mis pacientes también, algo muy sencillo. Eliminación de caries, pero sí una transformación bastante buena, porque hasta hicimos alguna reconstrucción en bordes incisales y caries en oclusal, realmente algo simple, pero para ellos pues algo que les da muchísima autoestima, porque el cambio de color fue bastante drástico. De esta manera también. Entonces son pacientes muchas veces que serán sometidos después a tratamientos de ortodoncia. También esta paciente. Y bueno, pues acá hay un videíto que hicimos en la clínica. Creo que tampoco vamos a poder meterle la música, pero pues aquí lo importante es pues como los doctores, mis asistentes, me ayudan a hacer pues toda la sesión de fotografías. Colocamos el gel, hacemos el aislamiento. Y pues para mí es de los momentos más relajados, ¿no? Yo, de hecho, hasta he escuchado que mis pacientes roncan y es maravilloso porque dices, qué padre que se relajen tanto y ellos sientan que realmente están en un spa. Entonces les ponemos musiquita, también podemos poner aromaterapia y ellos están súper tranquilos. Nosotros, yo les recomendaría, pues obviamente la luz es pues potente, entonces no verla directamente, siempre estar protegidos, proteger a los pacientes con los lentes que contiene el kit. De hecho, incluye dos lentes protectores, los naranjas. Y bueno, esta es una publicidad que hice para mi clínica y entonces así es la manera en la que muchos de los pacientes pues pueden informarse qué tipo de blanqueamientos, porque algunas veces los pacientes creen que ¿por qué cuesta este blanqueamiento y por qué en otras clínicas me lo dan hasta en 400 pesos? Pero porque la situación es muy diferente. Las marcas, todo el protocolo, todo lo que contiene el kit, o sea, la seguridad de que no estás utilizando un producto que ya fue utilizado por otro paciente, o sea, como los retractores, a eso me refiero, y pues los resultados son súper diferentes. Y bueno, este es un caso de diseño de sonrisa en donde utilizamos coronas. Bueno, entonces les estaba comentando, yo no pierdo la oportunidad de utilizar el blanqueamiento Zoom. Fíjense en este caso. Vean, esta es la típica paciente que llega a la consulta, es una señora, la verdad joven, pero muy bonita, que a duras penas hablaba y mostraba los dientes. Y pues ya después que me di cuenta cuando abrió la boca, pues fue cuando me dije, ok, ahora entiendo el por qué. Traía este diente provisional que le puso otro dentista. Y bueno, vean la forma para empezar, vean el color. Y ella se me decía, es que se me cae a cada rato. Pues, ¿cómo no se le va a caer a cada rato? Para empezar, el muñón como estaba. Y dos, pues se lo pegaba cada rato con cola loca. Entonces quiero que vean aquí cómo está, pues obviamente de lastimada su encía, porque pues te quema de la cera. Yo lo que hice fue decirle a esta paciente, por el amor de Dios, dame chance, no te vayas de mi consultorio,
necesito que me des unas cuantas horas para poder sacar adelante a todos los pacientes que ya están detrás de ti, porque por lo regular en mi clínica pues todos están súper planeados con tiempo, y si alguien te retrasa, pues todos los demás protocolos se te retrasan. Entonces yo traté de que me esperara. Mientras tanto empezamos a hacer ahí una cuestión de un encerado. Le pusimos el provisional con Protein 4 de 3M. Y bueno, pues aquí solamente con ella hicimos 3 restauraciones. Créanme que a mí me encanta hacer 10 restauraciones, llámese carillas, coronas, sí, maravilloso, pero ¿qué creen que pasa con esto? Obviamente, hacer un desgaste de dientes que no sea necesario, pues son dientes que ya están condenados, ustedes lo saben, dentistas. Y aquí el asunto es que solamente hicimos 3, ese es un reto todavía mayor, como siempre les digo. O sea, el reto mayor siempre va a ser hacer pocas restauraciones y darle un mimetismo, una forma, una textura que sea exactamente igual. Entonces, aquí el asunto va a ser que pues obviamente mi paciente, pues en la fotografía, digamos que es esta final, cuando tú cementas, pues siempre hay, cuando tú metes el hilo, tocas un poquito la encía, tal vez pueda haber un poquito de sangrado, lo ideal es que nunca haya absolutamente nada, pero casualmente es como la ley de Murphy, no sé, que te dice, cuando tú quieres, vas a cementar y lo que nunca te sangró, ese mismo día te sangra, ¿por qué? No sé, pero intentemos siempre que todo sea como súper, súper limpio, y bueno, aquí afortunadamente pues no hubo contaminación de absolutamente nada, pero vean la transformación de esta paciente, ¿se acuerdan cómo estaba antes? Vean. Entonces, el color fue el que me dio la pauta de yo poder hacer unas restauraciones realmente lindas. La forma, y simplemente hice 3 dientes. Pero lo que me dio la pauta fue el color. Si no, yo hubiera seguido poniéndole tal vez un color a 3 o a 3.5 y eso no hubiera sido estético. Y mi paciente no hubiera sonreído como le pedí que me regalara esta fotografía, porque todos mis pacientes, cuando van a mi consultorio, tienen a veces un avatar de cualquier cosa o ellos están serios en su foto de perfil. Pero ya cuando sonríen, cuando realmente ya terminas el diseño de sonrisa, alcanzas a ver estas expresiones que para mí es así como oro puro. O sea, nada se compara con la satisfacción de verlo sonreír así de bonito. Y sobre todo, ¿saben qué? Muchas veces leer los comentarios que les hacen en estos posteos que ellos hacen, de ahora sí, esta es mi sonrisa, obvio no dicen fui al dentista, no, o algunos sí, que son muy lindos y que me siempre notifican o postean algo sobre mí, pero esto es muy bonito porque entonces regresaste en esta paciente la confianza al 1000%. Ella era bonita, bueno, pues la hicimos bonita por 1000. ¿Pero por qué? Porque desde el inicio estuvo bien pensado y bien diagnosticado. Vamos a hacer un cambio de color. El cambio de color me da la pauta de hacer absolutamente todo. Y esta es otra de mis pacientes que también llegó así, en una situación muy similar. Por lo regular llegan con una cuestión de dientes anteriores que es así de ya por favor urge que me ayuden, y yo me acuerdo que esta paciente cuando llegó hasta su vocecita estaba temblorosa porque le daba muchísimo miedo al dentista, y obviamente yo cuando dije bueno que voy a ofrecerle tales tratamientos, pues no sé si me diga que sí, pero obviamente vio casos clínicos como los que les estoy enseñando y muchos más que obviamente tengo en mi galería, pues aquí el paciente pues obviamente se convenció más de que sí era una muy buena opción hacer todo el protocolo de diseño de sonrisa como yo la llevaba. Entonces fíjense por qué muchos de los pacientes no sonríen, porque muchas veces nosotros como odontólogos no estamos haciendo pues tal vez una extrita más de poderle dar una forma, un color que pudiera llegar a tener pues más confianza este paciente. No hay que hacer lo mismo que antes nos decían tal vez nuestros profesores de hazle un provisional feo para que regrese. A ver, estos pacientes tienen un provisional muy feo o un diente definitivo muy feo y definitivo ya no regresaban con su dentista porque pensaron, si así me hizo mi provisional así de feo, ¿cómo voy a quedar? Pues quién sabe, mejor ya ni regreso. Entonces quitémonos ese estigma de hacer esta idea de hacer esta cuestión de provisionales feos para que mi paciente regrese. Al contrario, yo creo que provisionales muy bonitos para que mi paciente diga, no, bueno, pues por supuesto, si yo pensé que ya era el definitivo, y muchos de mis pacientes me dicen eso. Entonces yo muchas veces termino texturizando, haciendo retoques tal vez en color, en forma y demás, para que el paciente sienta como que ya salió con la restauración, y muchas veces el paciente sale ya hasta con las restauraciones pagadas. Ok, bueno, aquí está el blanqueamiento azul, y entonces aquí el asunto es que pues ya tenemos la pauta perfectamente para nosotros hacer el cambio de color. Y bueno, fíjense, así es cuando nosotros descubrimos el diente que traía Marlene, y pues nos encontramos con esto. Imagínense de las peores desgracias que podemos tener los dentistas,
sobre todo los que nos dedicamos a la odontología estética, en donde el cambio de color es súper drástico. Vean, es súper café, y también tenemos un muñón metálico. Entonces son dos de las cosas más fuertes que nosotros tendríamos que pues obviamente combatir para hacer este tipo de restauración. Porque siempre con las porcelanas nosotros tenemos que jugar con las pastillas. Hay pastillas altamente opacas, medianamente opacas o translúcidas. Entonces nosotros tendríamos que saber cuál sería la indicada para nosotros pedirle a mi técnico. Yo lo que hice fue recubrir el muñón con resina. Si se fijan, fue algo normal, muy drástico, no muy drástico el cambio de color, pero finalmente ayudó perfectamente bien. Y pues le mandé fotografías a mi técnico, así es como estaba antes, nada más como para que ustedes recuerden un poquito, y vean cómo quedó después. Vean el cambio de color, fue súper drástico, digamos que tal vez de 1 a 3 quedó en 1 a 1, que fue bastante bueno, o un B1. Y aquí el asunto es que sobre todo tenemos la misma forma del diente. Ahí sí les puedo decir, mi técnico dental quedó como un dios, porque finalmente llegamos a tener la misma forma, la misma textura, la misma posición. Yo le dije, a ver, ¿no te gustaría que hagamos tal cosa y que lo alineemos? Y ¿no te gustaría que las resinas de los bordes incisales de los dientes 2 y 22? No, tampoco. Así déjenme, estoy perfecta. Si son pacientes que obviamente te la ponen más difícil porque no quieren estar como tan perfectas, ¿saben? O sea, dentro de su imperfección tú tienes que regresarles exactamente eso, la misma forma, la misma textura, pero sobre todo vean el color tan bello. Entonces ahora ya cuando veo a Marlene sonreír, bueno, es así de, me encanta platicar con mis pacientes porque obviamente los veo y digo, ahí está plasmado algo de lo que yo hice durante tantas horas, porque a veces son bastantes. Y entonces, pues aquí el asunto es que, pues ahí está el descuento. Y bueno, esta es otra de mis pacientes que también seguimos todavía en diseño de sonrisa, porque pues a veces la cuestión pudiera ser un poquito monetaria, creo que ella no tiene esa cuestión, pero a veces es el tiempo, entonces ella es una persona muy ocupada. En México, tiene un puesto cerrado y aquí el asunto es que, pues, vamos haciendo poco a poco las sesiones. Entonces ella, como todos mis pacientes, hicimos blanqueamiento, y allí, bueno, pues colocamos, ya nos dio la oportunidad de hacer la colocación de carillas en los dientes anteriores, porque si ustedes se dan cuenta en la foto de antes, tiene ahí un intento de bonding, unas resinas ahí mal pegadas y demás, y caries y todo, y trae unas prótesis fijas de 3 unidades, trae creo que un Maryland en esta zona, entonces, bueno, pues lo que hicimos como protocolo, hacer cambio en la zona anterior y vamos cambiando poco a poquito. O sea, si mi paciente no tiene el dinero inmediatamente para hacer esas super transformaciones, podemos hacerlas poco a poquito, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que den el buen paso y sobre todo pues sacarlos de la enfermedad, ¿no? Estos son bueno, la otra opción que tenemos para hacer el blanqueamiento en casa, que es carbamida al 16-22%. Ustedes tienen que elegir cuál va a ser como el indicado para sus pacientes. Si ustedes saben que tienen tal vez alguna cuestión de hipersensibilidad, entonces nos podremos ir a un nivel bajito, tal vez un 16%, y de esa manera nosotros tener éxito a un largo plazo. Pero si nosotros nos vamos a un porcentaje mayor, pues entonces significa que mi paciente no tiene sensibilidad y que yo puedo lograr resultados a muy corto tiempo con una duración de la colocación de estas guardas de aproximadamente 30 a 45 minutos, máximo 1 hora por día, ¿vale? Y bueno, pues entonces como conclusiones, pues tenemos en esta conferencia, y es lo que pues en realidad siempre hacemos en clínica, pues si nosotros queremos tener pues éxito en los diseños de sonrisa, pues necesitamos hacer este tipo de tratamientos que son mínimamente invasivos, pero que son extremadamente buenos en cuestión de cambio de color. Y bueno, hay que hacer mantenimiento a veces cada año y medio o cada 2 años, como les comento, no es necesario que cada 6 meses, como todo el mundo de repente lo comenta, para nada. De hecho, lo ideal es que pues siempre sea como muy espaciado y mejor intentar hacer que mi paciente vaya modificando estas cuestiones de alimentación y demás para que pues obviamente el paciente esté perfectamente bien. Y bueno, es un procedimiento no invasivo, no desgasta el diente, acuérdense. Y tenemos que hacer, si mi paciente tiene algunas exposiciones tanto de las zonas cervicales o tal vez en bordes incisales, pues siempre hacer esa protección para que nosotros no desatemos tanto de sensibilidad. Entonces, acuérdense que si nosotros vamos a hacer adhesión, pues tenemos que esperarnos
más o menos unos 15 días. Entonces, ¿cómo es el protocolo que hago yo en la clínica? Pues simplemente hago blanqueamiento y yo empiezo a hacer todas las resinas que sean en dientes posteriores, si tengo que hacer alguna corona, si se tiene que hacer algún endodoncio, pues me voy entonces en dientes posteriores y cuando ya hayan pasado exactamente los 15 días que son pues como los necesarios para esperar a hacer una perfecta adhesión, pues es cuando ya lo realizamos. Esta es una de las fotografías en el World Trade Center que estuvimos en el stand de Philips. Y bueno, pues aquí muchos de los doctores pudieron ver en vivo la manera en la que se hace este procedimiento, porque es un poquito diferente a los demás procedimientos del blanqueamiento dental. Soy la doctora Yolette Martínez. Pueden seguirme en redes sociales, pueden buscarme como Yolette Martínez en Facebook o también en mi clínica, se llama Smile Design. Y también puede ser en Instagram como Smile Design Pedregal. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan pueden contactarme, ya sea inbox o ahí está también mi teléfono, ya sea WhatsApp. Crean que yo les puedo ayudar en lo que ustedes dicen. Trato siempre de tener una relación muy, muy cercana con la gente que me contacta, muchas veces mis alumnos, muchas veces mis colegas, y creo que entre nosotros podemos crecer muchísimo más. Y bueno, pues por mi parte es todo. Si ustedes tienen alguna duda, algunas preguntas, por supuesto que les puedo ayudar. Seguimos aquí en contacto. La verdad es que muchas gracias a los que estuvieron en contacto con nosotros. De todos modos, las preguntas pueden hacérmelas de manera personal, inbox, o mandarme un mensajito y yo con todo el gusto del mundo puedo ayudarlos un poquito con esta situación. Y pues acuérdense de, si no saben con quién dirigirse en la zona donde ustedes vivan, y que si quisieran probar la máquina, la lámpara Zoom, pues pídanos para que nosotros vayamos, nos acerquemos a ustedes y ustedes se convenzan y convenzan a sus pacientes que es la mejor solución para poder hacer grandes cambios en la sonrisa de nuestros pacientes.